Siempre diciembre. Siempre diciembre. Sí, sí, perfecto. Ok, perfecto. Bien, vamos a hablar un poco de economía. Dale. Porque hay algunas novedades. ¿Cómo están evolucionando precios y salarios? Todos sentimos que no llegamos bien a fin de mes. La inflación se plancha, pero algo pasa porque el poder adquisitivo no mejora. Por lo menos Sí. lo que sentimos la mayoría, ¿no? Y ahí hay un punto que está bueno para analizarlo. Son unos números que compiló la consultora INVEC, que es interesante porque también muestra un poco no solo lo que fue hasta acá el gobierno de Milei, sino el escenario que se abre hacia adelante. Y ellos analizaron lo que es el nivel de actividad del empleo y los salarios y el ingreso, sobre todo el sector privado formal registrado, el empleo de calidad o lo que se busca. Supuesta calidad. Claro, vos mirás, y la comparación es con noviembre de 2023 para tener una referencia del último mes antes del gobierno. Y si ven la actividad, depende cómo la mires, pero en promedio es un 3% por encima. Ellos dividen en sectores ganadores y perdedores. Ok. Es esperable que... Te pregunto, ¿cuáles son los ganadores? Financiero. Sector financiero, Bancos. el sector financiero y todo lo vinculado a créditos y demás. La energía, la minería y el agro. El agro hasta ahí. Y compara con la sequía de 2023, Claro. entonces ahí vas a tener un salto significativo. Y en promedio estos sectores están un 11% por encima de noviembre de 2023, muy apalancados por el crecimiento de vaca muerta y la inversión del sector, que revirtió el déficit energético, y hoy hay un superávit muy importante de la balanza comercial en ese sector. La minería, que promete inversiones, pero sobre todo el agro después de la sequía de 2023 y la intermediación financiera con el rebote del crédito, sobre todo hasta, digamos, la primera mitad de este año en comparación con años anteriores. La inversa es que cuando uno mira más allá del agregado, del promedio general, los perdedores están 9% por debajo, y ahí tenemos sobre todo a la construcción, muy vinculado a el desplome de la obra pública y a la suba en los costos en dólares, que desplomó un montón de... ¿9% de la construcción sola No, o el promedio de el promedio de los industria perdedores? y servicios. Ok. Y vos decías, lo que se percibe en algunos sectores es que no alcanza para llegar a fin de mes. Vamos a la cuestión de los salarios. Sí. Por ejemplo, entre los ganadores, hablando de estas actividades que comentábamos antes, minería, sector de producción de hidrocarburos, que tiene salarios sobre todo de los más altos, bien por encima del promedio, aumentaron 5,8%, mientras que los sectores perdedores, cuando uno mira la ponderación comparada con noviembre de 2023, suben menos, 1,9%. Pero ahí hay un asterisco también. O sea, pará, los Sí. sectores De los perdedores, entre más comillas, castigados están mejor que en en la noviembre de estadística 23. y en el promedio. Pero lo que hay es menos cantidad de trabajadores. Por eso vos decís también, no se percibe. Porque hubo una caída del 3% en el nivel de empleo de los salarios de los trabajadores formales registrados. Y hubo, en contrapartida con esto, no está mencionado en el informe, pero sí es consecuencia de este esquema, lo que se muestra en las estadísticas, un crecimiento del trabajo o informal o monotributo con el cuentapropismo, que es un trabajador formal pero de menos calidad o de menos protecciones y demás, que son cuando uno mira las estadísticas, está estancado con algunos rubros, cae el trabajo formal registrado de calidad y aumentan los otros mecanismos, que incluso son algún reflejo también de quienes tienen un trabajo, como decíamos, formal, pero el ingreso no le alcanza, entonces salen a buscar otras actividades que se encuadran de la informalidad o complementarias y equipara en el camino. Y hacia adelante, y es algo que muchos, tanto analistas como sociólogos, analistas más de demografía o de estas cuestiones por ahí, no de la coyuntura, marcan también qué es lo que puede mirar hacia adelante, sobre todo en las consecuencias y el impacto que puede tener. Y vuelvo a la dinámica que comentamos siempre en el Congreso y las disputas entre el gobierno, gobernadores, los diputados y senadores, a quién responden y demás. Porque ¿qué es lo que tienen en común el agro, la minería, la energía? Más allá de la intermediación financiera que cruza, si querés, todos estos sectores, que son muchas actividades que no están vinculadas o tienen su base en el Gran Buenos Aires, en el AMBA, sino que son muchas de provincias. Claro. En cambio, hablamos de construcción, hablamos de industria, hablamos de servicios, tienen mucho que ver con sectores urbanos que están siendo los que pierden o los que menos... Los más castigados. Claro, entonces hay economistas que empiezan a advertir sobre, eventualmente, si las cosas salen bien o siguen o funcionan como hasta ahora como consecuencia del programa en curso, una economía en dos velocidades o donde se profundizan ganadores y perdedores, donde hacia adelante quizás pueda haber provincias o municipios o localidades y vinculado a actividades que crecen y repuntan. El caso de Neuquén es el más significativo, con decenas de familias que cada semana buscan asentarse en Neuquén, en Añelo. ¿Eso pasa? ¿Está pasando? Ocurriendo porque, claro, es de los sectores más dinámicos que crece, sobre todo con inversión en infraestructura que venía de gobiernos anteriores, pero que básicamente permitió
que haya más capacidad para transportar la producción que se hace en Vaca Muerta y eso genera que la actividad crezca. Son los cuellos de botella que hablan en el sector de la posibilidad de producir está, pero depende tanto del nivel de precios del sector externo que impliquen cuán competitiva o no es la producción del país, pero después cómo se saca lo que se produce. Por ejemplo, en Vaca Muerta, si eso crece hay movimiento de personas, pero desde politólogos como Andrés Malamud hasta economistas muy cercanos o que escucha Milei como Ricardo Arriazu, hablan de que el perjudicado es el Gran Buenos Aires y que los beneficiosos, los ganadores son las provincias y en este esquema de desconurbanizar el país o que haya algún tipo de movimiento demográfico. Claro, lo que pasa es el tema es si una cosa es si eso se produce, que te diría, me parecería muy sano. Estoy con la olla. Ahora el problema es si no se produce. Claro, el problema es si no se produce o a qué ritmo. Si vos seguís teniendo el 40% de la población acá, en el AMBA, y el AMBA destrozado, bueno, tenés un problema social, político y económico de acá a 2 años gigante, claro. Aún cuando puedas ganar todas las elecciones. Es que ¿no? de hecho, el propio Arriazu, que es uno de economistas que lo escuchabas antes de las elecciones y decía, si pierde Milei, el dólar no tiene techo, si gana la economía, da un giro, pareciera que no pasó, ganó en las elecciones el gobierno y no hubo un cambio drástico, sí mejoraron las variables financieras, pero él también planteaba esto de la destrucción es más rápida que la creación. Claro. Y viendo en esa transición que implica de vuelta, a partir de los números de lo que ha sido hasta ahora y de los sectores que más inversiones o más movimientos proyectan de corto y mediano plazo, una de las consecuencias y temas a seguir pensando en por lo menos la segunda mitad del gobierno de Milei en cuanto a cómo se da el movimiento de empleo y de ingresos a partir de dos realidades distintas en la economía que se mueven a velocidades diferentes. Es un tema a seguir hacia adelante. Está muy bien y es un tema para seguirlo absolutamente porque siguiendo el tono de lo que estás planteando, ojo que no se te desborde el conurbano bonaerense. Ojo con eso porque es clave para cualquier gobernabilidad, ¿no? Y además vinculándolo a discusiones en el Congreso como la reforma laboral, eventualmente reforma tributaria, discusiones en el presupuesto. ¿Qué impacto o qué va a pretender o en qué lugar se va a posicionar los gobernadores pensando en quiénes son los que tienen quizás un escenario más positivo por inversiones, pensando en el desarrollo de la minería, por ejemplo, en el caso de Vaca Muerta, y cómo eso impacta también en los movimientos de alianzas y de negociaciones en el Congreso también? Totalmente. Bueno, hablando antes de